Hola, espero que todos estén muy bien. Les quiero pedir un favor. No hay cosa más aterradora para un predicador que un auditorio disperso. Entonces les voy a pedir que todos los que estén en los extremos, por favor, pásense al centro. Porfa. Hoy vamos a hacer algunas cosas diferentes y esta sería la primera de ellas. Muchísimas gracias por apoyarnos y así movemos un poquito. ¿Quiénes saben o quién sabe de qué se iba a tratar la predicación de hoy? ¿Alguien lo vio en redes? Milagros. Les voy a dar una mala noticia. Lo único que no va a haber hoy son milagros. No, pero a lo mejor no desde la perspectiva que estamos acostumbrados, pero sí vamos a conocer la forma en la que Dios hacía milagros, ¿no? Como buen ñoño que soy, siempre empiezo con una definición. Los milagros, ¿qué son? Es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. En la mañana estábamos grabando el episodio de podcast con el pastor Gabriel Borja. Si tienen una chance, va a salir la siguiente semana, por favor escúchenlo. Pero algo de lo que platicábamos es que en muchas ocasiones nuestras expectativas cercenan lo que Dios quiere para nosotros. Y en muchas ocasiones justamente eso pasa con los milagros. Nosotros tenemos expectativas de lo que Dios debiera hacer cuando escuchamos de milagros, pero cuando Dios está haciendo milagros no los vemos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en nuestras expectativas y lo que está haciendo Dios por otro lado probablemente no lo llegamos a reconocer. Entonces, para empezar, ¿saben cuál es el milagro más importante que existe para un ser humano, el que sea? La gracia. El conocer a Jesús el aceptar a Jesús y recibir la gracia es el milagro más impresionante. A veces ya no lo consideramos tan importante. Decimos, recibir a Jesús está padre, le pasan a ciertas personas y está chido, pero es un milagro. ¿Sabían que el hecho de que una persona renuncie a vivir como vive, renuncie a su manera de ser y reconozca a Jesús y reciba su gracia y reciba su amor, es un gran milagro, aunque lo hemos frecuentado como algo normal y lo hemos hecho común, pero ese es el más grande milagro que existe. Yo les quiero preguntar algo para que lo mediten. ¿Alguna vez han pedido algún milagro a Dios? No me contesten si quieren la siguiente pregunta, pero ¿cuál fue el milagro que han pedido con mayor desesperación? ¿Un tema de salud? ¿Un tema de trabajo? ¿Un tema de pareja? ¿Un tema de unidad familiar? Todos yo creo que en algún momento lo recuerdan, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿fue contestada esa oración? No me contesten, piénsenlo. ¿Fue contestada esa oración? ¿Qué sucedió? ¿Cómo terminó esa historia? Quiero leerles rápidamente unos versículos de alguien que recibió un montón de milagros y que generó una poesía. Después de conocer a Dios verdaderamente, hizo un pequeño poema que dice, es un salmo de David. Salmo 34, dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Qué bonito poema, ¿no? Es muy esperanzador al momento en el que nosotros tenemos una situación, leemos un salmo y decimos, claro, Dios es poderoso, Dios es bueno y Dios puede hacer cosas increíbles. Pero les voy a contar dos historias. Van a ser varias, así que espérenme. Primero empezamos con la primera. Samuel. Esto está en el libro de Samuel 1:1, una historia de una señora que se llamaba Ana, que era esposo de un señor que tenía otra esposa. No está chido, pero en este caso, en este punto de la historia sucedía. Y ella estaba muy triste porque no tenía un hijo y la otra esposa de su marido sí tenía como 2 o 3 hijos. Y ella lloraba porque la otra esposa la hacía sentir feo, la hacía sentir menos. Cuando estaban ahí cocinando le decía, qué bueno es tener hijos. Y la otra pues obviamente se sentía incómoda, ¿no? Porque decía, me lo estás echando en cara. Entonces ella sufría y un día que fueron
anualmente ellos iban a ofrendar a Dios. Su marido subía a Jerusalén y la Biblia dice que ella se postró en el templo y berreó y lloró y clamó y se derramó su corazón al grado que el padre, el sacerdote, el que estuviera ahí en ese momento, dijo: esta mujer está borracha. O sea, a tal grado era su anhelo y su llanto que pensaron que estaba borracha. La historia termina en que ella le dice al sacerdote: no estoy borracha, tengo una gran necesidad y tengo un clamor a Dios. Y ella se regresa a su casa y Dios cumple su necesidad. Dios le permite tener un hijo de su esposo. Es una historia de esas que terminan bien. Ahora, hay historias que no terminan tan bien. Por ejemplo, David. Todos conocen al rey David, ¿no? Bueno, la gran mayoría lo he escuchado. Bueno, David era un rey con muy buena relación con Dios. De hecho, fue el rey que creó la salmo que les leí hace un momento. Él pasó un momento de su vida muy difícil, cometió algunos errores y su hijo, el hijo de una mujer que él amaba mucho, porque casualmente tenía también varias mujeres, se enferma. La Biblia dice que David se tira en llanto a la cama y clama y llora y no come y ayuna y le ruega al Señor que por favor cure a su hijo. Desafortunadamente esta historia no termina muy bien porque el niño muere. David dicen que una vez que se entera que muere, se levanta, se le secan las lágrimas, se levanta y dice: ok, ni modo, ¿no? Entonces tenemos dos historias donde ambos claman al Señor, donde ambos ruegan a Dios que suceda algo. En uno es cumplida y en otro no es cumplida. La gran pregunta es: ¿por qué Dios cumple milagros a veces sí y a veces no? Dios puede o no cumplir nuestras peticiones, pero hay algunos elementos muy característicos que podemos encontrar en los milagros que Dios sí cumplió. Todos creo que hemos tenido esa frustración, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que un milagro sea realidad? ¿Qué necesitamos hacer para que Dios diga sí? ¿Cómo le podemos doblar la manita a Dios, hacerle la manita de puerco y decirle: Señor, este milagro que te estoy pidiendo, sí lo necesito porque lo anhelo, porque estoy desesperado? Y a veces creemos, porque tenemos esa mentalidad quizá, de que entre más lloremos y entre más suplicamos, creemos que eso va a suceder. Ahora, las historias anteriores nos comprueban que el llanto y la súplica y el ayuno no pueden cambiar el corazón o la decisión de Dios en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer que un milagro suceda? No sé si se acuerdan, incluso podríamos pensar: no soy suficientemente cristiano para que un milagro suceda. Eso podrían pensar algunas personas, pero Pablo, siendo, digamos, el apóstol más reconocido de la Biblia, aquel que escribió la gran parte del Nuevo Testamento, en algún momento le pidió a Dios: Dios, tengo un aguijón en mi carne que necesito que me hagas un milagro y me lo quites. La realidad es que Dios le contestó, porque lo pidió en varias ocasiones, creo que en 4 ocasiones, y Dios le contestó en cada una de ellos: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegro. No, eso dijo Dios. Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Punto. Esto dijo Pablo. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. No tienen una idea de cuántas veces yo temí que Dios me contestara esto. Cuando yo le pedí en varias ocasiones que hiciera milagros, yo decía: ¿y qué tal si me contesta? Bástate mi gracia porque mi poder se demuestra más en tu debilidad. No, yo tenía un pánico. Yo decía: Dios, que ese versículo no sea tu respuesta nunca, por favor. Porque evidentemente yo quería que lo que yo le pedía a Dios se cumpliera. Y yo aterraba, ¿no? Entonces también descartamos ser un gran cristiano, hacer cosas para Dios, servirle muchísimo, tampoco es una garantía, ¿no? Entonces me di a la tarea de encontrar algunos elementos que podemos estar seguros que sucedieron o que estaban inmiscuidos cuando sucedían milagros, ¿no? Son 5. El quinto los sorprenderá, así que quédense, por favor. Ok, el número 1, acercarse a Dios con humildad. Ese parece evidente, pero hay gente que no lo hace. Por ejemplo, hubo un mago, se le llama, esto está en el libro de Hechos 8, y este mago estuvo en el momento en el que el mover del Espíritu Santo era muy fuerte en los discípulos y en los apóstoles, la gente que Dios había dejado para iniciar lo que era la iglesia cristiana. Y cuando él empezó a ver el mover del Espíritu Santo, le pareció interesante adquirir esas habilidades. La Biblia dice que en algún momento se le acerca a los apóstoles y les dice: oigan,
¿cuánto dinero cuesta adquirir al Espíritu Santo y tener esas habilidades y darlas? Yo quiero tener ese mismo don o eso mismo que ustedes tienen. La Biblia dice que los apóstoles le contestaron que le dijeron, estás en una gran desgracia. O sea, si piensas que el Espíritu Santo y los milagros y los dones pueden ser comprados con dinero, estás en una situación terrible, tu corazón está sucio, tu corazón no es recto delante de Dios y probablemente eres desechado de Dios. La Biblia dice que Simón se arrepintió y les dijo, por favor, no, eso que ustedes dijeron no me acontezca, no quiero ser rechazado por Dios. Tenemos que tener cuidado de que la actitud de Simón, este mago, no nos suceda a nosotros. Cuando nos acerquemos a Dios, no tenemos que llegar a hacerle un intercambio a Dios. No queremos llegar a comprarle el milagro a Dios. Aunque sé que suena demasiado drástico, pero probablemente algunos de nosotros hemos llegado a decirle, ¿sabes qué, Dios? ¿Cuánto por un milagro? ¿Qué necesitas? ¿Que sirva todos los domingos? ¿Qué quieres? ¿Que done mis riquezas a los pobres? ¿Qué quieres? ¿No? Queremos probablemente en algún momento de nuestra inmadurez querer ese intercambio con Dios. Ahora, eso no estuvo chido, ¿eh? Ahora un ejemplo de una mujer que sí hizo algo, que se acercó a Dios de manera muy natural y Jesús le cumplió su petición. Dice la Biblia que hay una mujer gentil en un viaje de Jesús que empezó a gritarle, Señor, por favor, Señor Jesús, sana a mi hija porque es atormentada por un demonio. El gran problema de esta situación es que al ser gentil, digamos que no era del mismo grupo religioso, de la misma tribu a la que pertenecía Jesús. Digamos eran de bandos opuestos. Y entonces la Biblia dice que Jesús la ignoraba. O sea, ella gritaba y Jesús la ignoraba. Y sus discípulos le dijeron, ya dile que se calle porque nos está causando incomodidad sus gritos, ¿no? Y Jesús volteó a verla y le dijo, no te puedo conceder lo que me pides porque yo fui enviado al pueblo de Israel y tú eres del bando opuesto. La mujer se arrodilló delante de Jesús y le dijo, por favor, te lo ruego, porque aún los perros, estaba haciendo una alegoría, aún los perros comen de la mesa de sus amos. ¿Qué le quería decir? O sea, conozco tu corazón y aún, o sea, del remanente de tus milagros que les estás dando a tu pueblo, por favor, si algo cae, dámelo a mí, ¿no? O sea, esa mujer había entendido el corazón de Jesús y sabía que Él se lo podía dar. La verdad es que Jesús en ese momento estaba probando el corazón de esa mujer y estaba probando el corazón de los discípulos. El corazón de los discípulos no estaba chido. O sea, que le dijeran, oye, ya cállala y dile que no se lo vas a dar porque ya nos tiene fastidiado. La Biblia dice que Jesús le concedió el milagro a esta mujer porque se acercó a Él con humildad. La mujer probablemente en ese momento no acreditaba para recibir un milagro porque no estaba, digamos, en el mismo bando de Jesús, a quien Dios sí estaba bendiciendo en ese momento, que eran a los judíos. Pero ella, al saberse no merecedora, entendió que Jesús era mucho más que eso. Jesús era mucho más que dárselo solo a los que lo merecen. Y en este lugar, créeme que estamos llenos de gente que no nos lo merecemos. Aquel que diga, no, yo me merezco todos los milagros, pues creo que tiene una plática pendiente ahí con un pastor y revisar sus temas. A lo que voy es, nadie de nosotros se lo merece. Si alguien tiene duda de merecerse un milagro, está en lo cierto, no nos los merecemos. Pero Dios tiene esa capacidad de darnos al que no lo merece. Ok. Punto número 2, tener fe. Hubo un centurión el punto número 2 el punto número 2 es el tener fe. Hubo un centurión que mandó a pedirle una sanidad a Jesús. Y Jesús le dijo, sí, ahorita voy. Cuando Jesús iba, el centurión mandó a decirle a Jesús, porque no fue en persona, mandó un recado. Le dijo, no vayas, solo ordénalo y sucederá. O sea, tuvo tal fe que le dijo a Jesús, no es necesario que vengas a hacer el milagro. Yo conozco tu poder, he visto tu poder y sé con que tú ordenes que algo suceda, va a suceder. Es una de las ocasiones en las que Jesús exalta de manera muy grande la fe de una persona. Y eso pues valió la pena, ¿no? Porque al final la fe de este hombre terminó en un milagro cumplido. Él quería que se salvara a su siervo. Y de hecho, la fe es uno de los elementos que continuamente aparecen ahí. Ok,
obedecer a Dios. Esta es una historia muy chistosa. Naamán era un hombre leproso que le quiso pedir a Dios un milagro. Él era un general. Fue a ver un profeta, él se le estaba cayendo su piel. La lepra, no sé si sepan, pero es una de las enfermedades donde se te cae la piel y pues el cuerpo obviamente no queda chido. Y fue con este profeta y el profeta al final de cuentas le dijo, mira, ¿quieres ser sano? No vengas hasta acá, ve al río y lávate 7 veces, sumérgete 7 veces. La Biblia dice que el general, este general que quería un milagro, le dijo, ¿cómo que 7 veces? ¿Cómo que no me vas a recibir? ¿Cómo que no vas a tocarme y hacer una oración bien extraña y hacer que yo me sane? Porque él quería eso, dijo, yo quiero un milagro donde tú llegues, toques mi cuerpo y yo me sane mágicamente. Y el profeta le dijo, no, no hagas eso, solo ve y obedece lo que yo te dije. Sus acompañantes lo convencieron de que lo hiciera porque ya se quería regresar. Él dijo, yo estoy harto de este jueguito, yo me voy a regresar. Lo convencieron, fue y se sanó. ¿Ahí qué factor se vio involucrado? Su obediencia. ¿Saben? A veces Dios nos dice, para que algo suceda en nuestras vidas, simplemente nos dice, tienes que hacer lo que ya te he pedido. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido un milagro a Dios y sabemos que para que ese milagro sea fácil de darse, para que Dios bendiga ese milagro, tendríamos que obedecer en cierta cosa? Y nos cuesta mucho trabajo. Porque no queremos, porque quita nuestra comodidad, porque nos hace sentir mal, ¿no? Físicamente o emocionalmente o lo que sea. Pero aquí nos damos cuenta que cuando suceden milagros, ya llevamos 3 elementos. 1, tenemos que acercarnos a Dios con humildad. 2, tenemos que tener fe de que Dios puede cumplirlo. Y número 3, obediencia. O sea, si algo Dios les ha pedido y ustedes siguen insistiendo por un milagro, es muy probable que Dios les esté pidiendo que hagan algo para que esto suceda. ¿Y qué significa? A veces simplemente significa obedecer honrándole. Todos conocemos la Biblia y lo que nos demanda, y si no, nuestras conciencias nos pueden decir qué es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, si nosotros sabemos en nuestras conciencias qué nos ha pedido Dios, hagámoslo. La obediencia es detonadora de milagros. Buscar honrar a Dios por medio de nuestra obediencia abre y detona los milagros, así como lo hizo con Naamán. Incluso Naamán obedeció como no muy de buenas, entonces se los recomiendo. Número 4, que tu petición tenga la intención de ayudar a otras personas. No sé si me explico, y muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios, pero a veces son un poco egoístas. Señor, quiero una casa y un carro, y quiero un mejor sueldo, y quiero, no sé, unos zapatos y unos tenis. Y nuestra petición normalmente, constantemente está enfocada en nosotros. ¿Está mal? No, no está mal. Pero les voy a mostrar, el corazón de Jesús no solo está en satisfacer sus necesidades, sino está en bendecir a otras personas. Hay veces en las que Dios bendijo o hizo milagros sin que se los pidieran. De hecho, después de que el centurión va y le pide ese milagro a Dios, la Biblia dice que Jesús ve pasar a una procesión con un ataúd y con una viuda que había perdido a su único hijo. La Biblia dice que Dios paró la procesión, les pidió que abrieran el ataúd, tocó al niño, se levantó. Bueno, no, le dijo, párate, se levantó y se lo entregó a su madre. ¿Saben quién intervino en ese milagro? Nadie. Nadie lo pidió. Jesús le dio de comer a 5,000 hombres cuando lo seguían. Multiplicó los panes y los peces. Si tú entiendes el corazón de Jesús es bendecir a las personas. Y si nuestros milagros, los milagros que comúnmente necesitamos, tienen la intención también de bendecir a otras personas, ¿ustedes creen que Dios no los cumplirá? Claro que los cumplirá. Cuando ustedes piden algo a Dios, siempre piensen en que eso que van a recibir, con eso quieren bendecir a otras personas. Y es muy probable que Dios cumpla esa petición. Y número 5. Bueno, vamos a recapitular. 1, acercarnos a Dios con humildad. 2, tener fe. 3, obediencia. Y número 4, que tu petición tenga la intención de bendecir a otras personas, no sea solo egoísta.
Bueno, la número 5, les voy a ser honesto, Dios hace los milagros porque quiere su corazón. Dios quiere sus vidas. Realmente Dios podría darnos todo lo que le pidamos. Si le pedimos casas, carros, coches, que se muevan las montañas, que los mares se sequen, cualquier cosa que le pidamos, Dios puede y quiere dárnoslas. Sin embargo, lo que Dios más anhela es nuestro corazón. Y el proceso en el que Dios se va revelando a nosotros, probablemente mediante milagros, mediante circunstancias que parecen a veces coincidencias, y nosotros decimos esto no fue una coincidencia, es Dios revelándose a sus corazones. Dios podría hacer cumplir todos los milagros en este momento de todas las personas que están aquí, pero lo que realmente quiere Dios es su corazón. ¿Estarían dispuestos a darle a Dios su corazón? ¿Y en qué consiste eso? Bueno, darle a Dios nuestro corazón consiste en darle nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. Repito, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. Eso implica darle a Dios nuestros corazones. ¿No les suena algo parecido? Cuando se enamoran, cuando aman a alguien, ¿no entregan exactamente lo mismo? Cuando alguien es dueño de su corazón, otra persona, una mujer o un hombre, y lo aman con todo su corazón, ¿no él tiene sus pensamientos, sus deseos, sus emociones y sus decisiones? Y lo que quiere Dios es que le amemos y nos enamoremos de Él. Créanme que los milagros para Dios son lo de menos. No es algo en lo que Dios diga, no, se los voy a administrar y le voy a dar uno a fulanito y ya son demasiados y otro a perenganito, pero los demás me los guardo porque quiero que pidan, quiero que rueguen. ¿Ustedes creen que ese es el corazón de Dios? El corazón de Dios está en darnos, el corazón está en bendecirnos. Pero así como un buen padre que es inteligente dice, debiese darle todo lo que pide mi hijo, probablemente esa es la misma posición de Dios. Pero si ustedes identifican, todos los milagros que vemos en la Biblia cumplen esos 5 puntos. Dios quería el corazón de los hombres a quien cumplió los milagros. Incluso hay una historia donde un hombre camina después de 30 años de no haber caminado. Y Dios al final se le acerca y básicamente le dice, yo quiero tu corazón. Abandona el pecado, abandona tu forma de vivir, voltéate a la verdad. Normalmente Jesús les decía después de sanarlos, ven y sígueme. O ve y predica el evangelio, ve y habla con los que están junto a ti. Porque quiero tu corazón, el milagro es lo de menos. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a darle a Dios nuestro corazón aunque los milagros no se dieran? Jesús jamás hará un milagro con la intención de sobornarnos, con la intención de querer nuestras vidas. Él lo hace porque nos ama. Para cerrar, hay un hombre que escribió un libro que se llama Habacuc. Y este hombre veía venir la destrucción de su pueblo. Veía venir que los pecados y los errores los iban a llegar a destruir. Y en su libro él le reclama a Dios por qué no hace nada, ¿no? Incluso él veía que los babilonios iban a venir a conquistarlos e iban a haber grandes problemas. Y ustedes pueden ver momentos difíciles o desgracias en su vida y pueden decirle, Señor, necesito un milagro, Señor, necesito un trabajo, Señor, necesito una esposa, Señor, necesito algo, ¿no? Y Dios le dijo a este hombre que independientemente de la situación que él estuviera enfrentando con sus ojos o que él viera que enfrentaba con sus ojos, él estaba en cuidado de todo. Y que iba a haber épocas buenas y que iba a haber épocas malas. Que iba a haber épocas en las que sintieran que las dificultades eran más grandes que ellos y ahí iba a haber épocas de bonanza. Pero le dijo, yo estoy en cuidado y yo soy un Dios justo y yo proveeré a su tiempo y yo daré su necesidad y yo los cuidaré y los restauraré a su tiempo. No es en el momento en el que nosotros lo queremos, no es en el momento en el que, Señor, ya, me urge el milagro, ahora sí, lo quiero, ya, mañana. No. Dios tiene tiempos para hacer las cosas, para conquistar nuestro corazón, para darnos bendiciones, A mí no me encanta la frase de los tiempos de Dios son perfectos, ni siquiera es bíblica. Pero Dios conoce de nuestro proceso, Dios sí entiende nuestro proceso.
cada uno de ustedes. Y así lo que piden en su corazón con mayor anhelo, todo tiene un proceso. Incluso es probable que Dios no necesariamente tenga eso contemplado. Les voy a ser honesto, una de las cosas que yo más le pedía a Dios y me aterraba que no me tocara, era mi mujer, mi esposa, la esposa que tengo hoy. Yo cuando le decía a Dios, Dios, quiero tener una esposa, me aterraba que su respuesta fuera, mi gracia te es suficiente. Y yo, ay Señor, yo no quiero que en eso sea así, ¿no? Pero fue un proceso en el que yo tuve que aprender a soltar y decir, ok, si no llega no pasa nada. Porque te amo más a ti que a mí. Te amo más a ti que a mi necesidad, te amo más a ti que a lo que busco yo. Y yo no les puedo decir cómo sucedió, pero sí sé que yo la encontré hasta que tuve 31 años y me pareció una eternidad. Yo quería casarme desde los 23. Y al final entendí que Dios quería mi corazón. Puedo tener necesidades, sí, puedo clamar por mis necesidades, sí, puedo llorar, puedo hacer todo lo posible, puedo venir a los miércoles de oración, puedo alzar mis manos, pero por encima de todo, Dios quiere nuestro corazón. Y bueno, este hombre, Habacuc, escribió al final de su libro una frase que me encanta, que yo les recomendaría que ustedes pudieran tomar o considerar. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den su fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Entonces, ¿sí ven el corazón de este pequeño párrafo? Él estaba diciendo, no importa lo que suceda, no importa, en los buenos y en los malos tiempos me quedaré contigo. Tú conoces la intención de mi corazón, tú conoces la necesidad que tengo, pero no importa. Y yo creo que esa es la mejor actitud que debemos de tener. Pidamos a Dios, tengamos fe, acerquémonos a Dios con humildad, seamos obedientes, pidamos para bendecir a otras personas, pero recordemos que la intención verdadera de Dios era querer nuestro corazón. Yo he terminado, les quiero pedir un favor, vamos a tener una actividad, ayúdenme a juntarse en grupos de 10 servidores y personas asistentes, todos por favor, y vamos a tener una actividad. Sas, por favor.